Ya, ahí lo dejé. Si se cae, lo dejé. Sí. Igual creo que mejor sí, porque me tomó como, le digo como 6 partidas. Sí, creo que pero me dolían hasta los ojos, pero ya estoy preparando. ¿Cómo? Sí, un poquito. No siento nada, no está haciendo muy poco. Hola, hijo. No me has avisado si no. Avísame cuando llegue. Ayer también como que comía, no sentía sabor de nada. Estaba llamando la silla para que no chocara en la Esos pobres, no hay cosas que no sentís. Sí, porque yo justo lo quería revisar. Para estudiar y eso es la verdad que enseña mucho. Sí, claro, que me gusta estudiar. Yo he hecho una comparación con Cloud y Gemini y no con Cloud que enseña mucho mejor. Lo que estudiar es con Cloud. Te explica las cosas que puedes hacer en su lectura. Tuvieron que hacer autoevaluación en el software, en el seguro. Mira, pregunto. No seguro. Había que hacer una autoevaluación. Había que hacer una ¿Autoevaluación con la que nota? ¿Hasta cuándo? ¿La segunda de software o no? No sé. ¿No la hicieron ustedes? No, yo no. Veamos, Martina no vino aquí. Tampoco. Y la prueba la base. No, les dije. Fabricio. Puede ser esta otra semana. No, yo no le pregunté. La del 5%. Aquí está la luna. Aquí, profe. Brian y Angelo. Sí, está lleno la luna. Uy, ahora cambió el Lucas. Johan, ¿Qué tal? Isaac, Maximiliano, Felipe, Víctor, Maximiliano Díaz, Octavio, Francisca, Ishmael, Mario, Eso está bien. ¿Y yo? ¿El Joaquín? ¿Por qué me sacaste? Ah, no me la he acertado, la mencioné. No, no la ves que Yo me respondió la pura lecera. Ah, sí, porque está ahí solo. No, yo estaba lenta y no. Sí, Tamara. Ay, a mí tampoco me nombró. No, si tiene algo atrás, no sé. La mencioné. Dije, vale, cuenta. La mencioné, pero parece que no me respondieron. La del. Ah, ya. Como del proyecto y Rosa. Pero el proyecto vale como 2. Disculpa por tu cosa. Es porque somos tres para nomás. Tiene una Bastián, Esteban, Ay, él es de la pregunta enfermo. Silva
Con 40 en ¿Cuánto cama. te hicieron? 40 de Sí, a eso me refiero. ¿A usted también? Marco, ¿no está? Obvio, Sí. estamos facturando más. Es que nosotros le hicieron más. Es que como que no salió, por eso. Sí lo escuché. No hicieron nada. Es que aquí estamos. Ahí, Me voy a decir. Estamos muy agresivos por aquí. Ya, estamos. Levanten el HR porque vamos a hacer unos scripts, vamos a conocer las variables y crear unos bloques. ¿Ya? HR, sí, con el HR vamos. Entonces, hoy piensa Que tenía dos managers. ah, son puras pestañas. No, pues son pestañas, hay que meter Temprano. un ceja, O sea, no, son cuando puras me cejas. porque no llegara a conectarme cuando. Hoy hiciste la resolviendo el problema con No, práctica. Te quedan 2 semanas. Sí. La voy a hacer con Sí, son necesito resolver ese problema, le dijo, no eres muy proactiva. ¿En eso para el Estamos cerrando el curso. Pero como que no sabía. Te lo juro, irme a la casa. Estoy desesperada porque Te lo estaba juro. acostarme, algo de pijama de bola. Me voy a acostar a las 4:30 de la mañana. No le dan su día. No te fue mal. Más encima no estaba ni nerviosa. Un día la disertación se me pagó. que no hay que sentir un lunes, porque voy a pegar a una universidad. Ya, pero es que uno igual se pone nervioso y te preguntan algo y no entiende bien. Ah, te pregunto por el pan. No. ¿En serio? Igual que preocupado porque vale 45%. Más que el examen. Vale 70. ¿Cuál? La presentación. ¿Cuánto? 70. ¿Sí? Ya, pero la Esta vez me dijo 45%. ¿Cuánto valía el después? ¿70% de la presentación? ¿70% Sí. de la presentación? ¿Qué? No he ido a comprar. No, fui a Lucho. Fui a Esteban. Porque pago las Oye, ¿ustedes por qué se van a ir después? ¿Tú igual? Sí, sí, sí. Está como yéndome para allá, pero Oye, son para yo ahora Construyan el bloque solitas. ¿Qué? Ah, vivimos el martes. Profesor, solo vi gente arrancando, ¿no? Ah, verdad que tuvimos la famosa. Están en blanco igual, estamos para responder a la casa. Que es lo único que no acordamos de esa clase. Simulé. Subir y bajar. La señora gritando, la cancha, por favor. Federación de Sí. Algo real. Ya estaría todo. Sí, porque la puerta de aquí no abre. Claro que estaba No cambió nada, no, era como ir de la determinación. Yo creo que la gente se piensa que nada.
Ese es el bloque. ¿No se puede? Ah. ¿Para qué era el área de arriba? ¿Declare? Para declarar. ¿Qué cosa? Variable, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien más se acuerda aquí? El que importa es el de... ¿Cómo? El que importa es el de... El que importa es el pequeño. ¿Y ahí qué hace el pequeño? ¿Qué es ese área? ¿El del pequeño? ¿De qué importa? Es que justo son el timbre. Ah, justo son el los timbre timbres. cuando justo ahí. Ya refrescar un poquito la Sí, yo creo que usted tiene que saber esa parte. Entonces vamos a tener que reforzarse. Sí. Ahí está. Estructura de bloque. Estructura de ¿Sí? condición en bloque. ¿En qué? Pero le dije variable, ¿ve? La acordaba ¿En qué dirección está? Esa está en la PPT de la 3.1. La presentación 3.1. ¿Ya? Hay que tener, eso hay que tenerlo bien, conocerlo bien en el sentido de que vamos a trabajar durante todo el día del semestre como un mes, con bloques. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que tener claro para qué es cada una de esas áreas. El declare, el begin, el exception y el end. El área de declaración de variables constantes, cursores y excepciones es el declare, entre el declare y el begin. El begin es el inicio del área de ejecución. Ahí se van a ejecutar todas las sentencias que nosotros queramos incorporar en el programa. El exception es un área que maneja los errores, es decir, controla que los errores que se den o se presenten en el área de ejecución los pueda capturar y pueda tener una salida limpia. Si yo no manejo errores, cuando se genere un error en el área de ejecución, el programa se cae, es decir, se quiebra. Por lo tanto, para yo evitar que caiga y que continúe el programa, hago uso del manejo de errores, de excepción. O ruta y exception. Ya. Exacto. Entonces, en este caso, yo puedo controlar ese error y sigue continuo, el programa sigue funcionando. Y el end multicoma es el término del bloque o del programa. En este caso, ahí se indica que hasta ahí llega el bloque. Si yo quiero que se ejecuten varios bloques en un mismo script, tengo que aplicar un slash. Aquí no lo muestra, pero un slash hace un quiebre, hace como un break, es decir, hasta ahí termina y luego comienza otra sentencia. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo y manejarlo. Hoy día vamos a ver lo que son las variables. Las variables son importantes porque nosotros las vamos a utilizar mucho al momento de manipular los datos. Porque nosotros hasta el momento el CELE, ¿cierto?, trae los datos y los muestra. Pero ¿cómo yo capturo esos datos y los utilizo? Es decir, ¿cómo los guardo en alguna variable? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Hay distintos tipos de variables, hay distintos tipos de datos para poder ocupar con las variables. ¿Ya? Y el nombre lo dice, la variable lo que hace es que es un elemento que captura un dato, lo guarda y puede variar en el tiempo. Es decir, yo dentro del programa puedo tener distintos datos en una misma variable, porque va variando. Lo guarda y después lo podemos Lo se reemplaza, exactamente, se va modificando. ¿Ya? Entonces esto yo creo que ustedes lo han visto ya en otros lenguajes de programación. ¿Ya? Vamos a ver qué son las variables, qué consideraciones debemos tener como buenas prácticas para trabajar con las variables, qué tipos de variables se pueden utilizar en PLSQL y cómo definir una variable escalar y las variables fin. Las variables escalares son las comúnmente utilizadas por nosotros, fechas, números, caracteres y booleanas, que son los verdaderos y falsos. Y también aparecen los de gran tamaño, block. Y las print son variables que no son PLSQL, son ajenas, son externas, que vienen desde otro lugar y que pueden ser, es como en algún momento en algunos lenguajes se llamaban variables globales.
que eran una variable que se declaraba y se puede utilizar en cualquier parte del programa. Acá es dentro del bloque e incluso fuera del bloque y en otros bloques. ¿Ya? Y vamos a ver cómo utilizarlo con sentencias select para poder traer la información desde la base de datos y utilizarlo en un bloque PLSQL. Bien, como dice ahí en el amarillo, algunos bloques PLSQL de los ejemplos son del HR, por lo tanto, por eso yo les decía que se conecten al HR, porque lo que vamos a trabajar es con eso y la mayoría de los ejemplos que vienen son con eso. ¿Ya? Veamos. Aquí ustedes ven el declare y el beginning. Esa es el área de declaración. Eso que ustedes ven acá son variables. ¿Ya? El prefijo que se ve ustedes V es netamente buena práctica para identificar que esto es una variable. Nada más que para eso. Exacto. No tiene otra función. ¿Ya? Como dice allá, se pueden definir y usar variables en las sentencias SQL y sentencias procedurales del bloque PLSQL. Es decir, si ustedes ven aquí hay una sentencia SQL y acá tenemos variables. Y acá también tenemos la salida de BMS, que es parte del PLSQL, y también tenemos las variables. O sea, esas variables que están en el programa declaradas, yo las puedo ocupar tanto en sentencias SQL como en procedimientos propios del bloque PLSQL. ¿Ya? Se pueden utilizar para el almacenamiento temporal de datos, en este caso son variables temporales porque toman el valor y después se pierden, y manipulación de los valores almacenados y reusarlos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo usarlo varias veces, aquí la recibo, después la utilizo y después puedo seguir utilizándolo en otro programa, o sea, en otra sentencia dentro del mismo programa. Consideraciones para asignar nombres. Las variables, como tal, deben comenzar por una letra. ¿Ya? No pueden ocupar ni número ni otro tipo de carácter, sino que tienen que comenzar por una letra. Puede incluir números y puede incluir letras. Y además puede incluir caracteres como los que están ahí, que es el signo dólar, el gato numérico y el guión bajo. ¿Ya? No debe contener palabras reservadas. Y desde que salió la versión de Oracle 18c, antes de eso máximo 30 caracteres, después de eso hasta 128 caracteres. No sé si vamos a tener una variable de ese tamaño, pero se va a poder. ¿Ya? ¿Antes era hasta cuánto? 30. 30 caracteres como máximo. ¿Ya? Aún así es alto. Y ojo, las palabras reservadas hablamos de todas las que nosotros ocupamos en el lenguaje. Select, from, into, delete y todas esas cosas. O sea, hay 29 letras en el alfabeto, más 10 dígitos, más 3 caracteres adicionales. ¿Cuántas combinaciones posibles tienen para armar? No creo que no pueden encontrar una palabra que se asemeje a lo que la variable va a guardar, que tengan que ocupar una palabra reservada. Tampoco se sugiere utilizar el nombre de las columnas. ¿Ya? Tipos de variables, dos tipos, las que son de PLSQL y las que no son de PLSQL. En el caso de PLSQL vamos a encontrar las de tipo escalar, número, fecha, caracteres, booleanas. Vamos a encontrar las compuestas, ahí vamos a encontrar tablas, registros, arreglos, ¿ya? Referenciales, ahí vamos a aprender que lo que significa es una variable que hace referencia a otra para tomar el tipo de datos de forma referencial. Y los de objetos largos, que se llaman log, y ahí vamos a encontrar los clog, nclog, los blog y los bfile, ¿ya? Que son objetos de gran tamaño. Ahí yo puedo guardar en la base de datos una imagen, un video, un audio, un texto de gran tamaño, hasta 4 GB puede almacenar por datos. ¿Ya? Entonces, todos son tipos de datos de PLSQL. Y lo que está allá, que se llama variable bin o bind, son las variables externas, que no son propias de PLSQL, pero se pueden utilizar en PLSQL y las podemos ocupar bastante nosotros. ¿Ya? Se declaran fuera, se pueden utilizar dentro del bloque y se pueden utilizar fuera del bloque. ¿Ya? Es decir, yo podría tener una variable bin que la declaro, la utilizo en un bloque y después la puedo ocupar en otro bloque porque la variable va a contener y mantener su valor fuera del bloque. ¿Ya? Y puede ser modificada.
como su nombre, es variable. ¿Cuál es el funcionamiento de la variable? Asume un dato y después es reemplazado por otro dato. Por eso se llama variable, porque va a variar en el tiempo. ¿Podría mantener el valor en el tiempo? Sí, pero su origen es de variable. ¿Ya? Como dice acá, se declara e inicializan en la sección de declaración, en el declare, entre el declare y el begin. Son usadas como parámetros de entrada en un subprograma, lo que veíamos el martes, que teníamos los procedimientos almacenados, funciones almacenadas, ellos reciben parámetros de entrada y también ocupan parámetros de salida. Por eso que son usadas para recibir la salida de un subprograma. Hay un subprograma que devuelve siempre un valor, que es la función. Una función almacenada va a retornar un valor, por lo tanto, ¿dónde recibo ese valor? En una variable. Tiene que ser utilizada. Y se usan y se le asignan nuevos valores en la sección de ejecución. Es decir, declarativa, puedo asignar un valor por defecto inicial, pero en el área de ejecución yo la puedo utilizar y modificar. Es decir, puedo cambiarle sus valores. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder con las variables. ¿Cómo se declara una variable? El identificador, que es el nombre, y el tipo de dato. Con eso es suficiente. Lo que está en paréntesis cuadrado siempre es opcional. En este caso, si yo voy a ocupar la variable como una constante, es decir, un valor que no va a cambiar en el programa, tengo que declararla como constante. Y de esa forma, por más que yo quiera cambiar el valor, no va a variar, porque es una constante. ¿Cómo puedo asignar que un valor sea, que tenga un valor de forma obligatoria, que no sea vacío, asignándole el not null? Y por lo tanto, cuando declaro un not null, automáticamente tengo que asignarle un valor, ya sea con los dos puntos igual o con la palabra default y la expresión que yo le voy a asignar. Una cadena de caracteres si es de tipo varchar, un valor numérico si es de tipo number, una fecha si es de tipo fecha, así sucesivamente. ¿Ya? Ojo que el default solo lo puedo ocupar en este espacio, en la declaración, no acá abajo. Acá abajo sí o sí van a ser los puntos igual para asignar valores. ¿Ya? Pero en el área de declaración puedo ocupar default. ¿Estamos? Default significa que el valor que se le asigna por defecto es el que yo le estoy asignando. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos una variable definida como bcom y otra constante definida como secom. Si ustedes se fijan, las letras solamente diferencian qué es lo que es una variable y qué es lo que es una constante, pero eso es un nombre. ¿Ya? En este caso, ese valor del 1400 que se le está asignando a la constante no va a variar. Por más que yo quiera cambiarlo, no lo puedo cambiar. En cambio, la variable sí. El valor va después de los dos puntos igual. Dos puntos igual y el valor que se le asigna. Sí. En este caso, un valor numérico porque es definido como un valor, como un number. Si fuera cadena de caracteres, tiene que ir entre comillas 5. Si fuera carácter. El 4 es de... ¿Cuál? No, el 4 es tamaño. Eso quiere decir que es un valor numérico de 4 dígitos. No. Si yo coloco ahí 5 dígitos, no me lo acepta, me da un error. Porque va a exceder el buffer de almacenamiento que tiene definido ese tipo de datos. Es decir, yo no podría colocar el 15.000. Ya. Porque va a tener 5 dígitos. Tiene que ser uno de mil. Puedo llegar hasta el 9.999. Claro. Es el máximo valor que puedo almacenar para ese tipo de datos, que tiene un tamaño de 4 dígitos. ¿Ya? ¿Vamos? Aquí tienen un ejemplo de dos bloques. El primero tiene la declaración de una variable de tipo varchar 2 de tamaño 20, quiere decir que son 20 caracteres los que puedo almacenar. Ojo que si yo le asigno un valor superior a los 20, no es que me guarde hasta 20, no, me da error. Va a decir que él excede el buffer de almacenamiento de esa variable. ¿Ni con un alter user se puede modificar? ¿Ni con un alter Ahí sí user me se puede...? No, es que aquí no, porque el alter user es otra cosa. O sea, perdón, alterar el usuario, pero había un momento en que nosotros podíamos alterar, digamos, el tamaño. Ah, pero eso es la tabla, ¿no? Es que aquí Claro. esto, no estamos en la ya. tabla. Esto es una variable que está Ya, definida, directamente con la que variable. dice que el tamaño son 20. Ah, ya. Entonces después vamos a aprender que hay variables que son de tipo referenciales, en las cuales yo, como desconozco el tamaño que se almacena en la base de datos, mejor yo le digo que sea del mismo tamaño de la columna que está en la base de datos. Entonces así nunca voy a tener el error de que sea más grande el tamaño de la información que recibo a la variable que estoy declarando. ¿Ya? Ok. Pero en este caso, si yo le coloco un tamaño de número 20, quiere decir que más de 20 caracteres no puedo guardar ahí. En el caso acá, se le está asignando el valor Juan. ¿Ya?
Ojo que arriba el valor se declaró sin ningún valor por defecto, por eso que en la salida, la primera, porque hay una salida de PMS en Pekín, está lanzando un valor. ¿Qué valor lanzó? Vacío, porque no tiene nada declarado, nada asignado. Está declarado pero no tiene un valor. Luego se le asignó un valor Juan y en la segunda salida aparece el nombre Juan. ¿Ya? En cambio acá dice declara la variable, se le asigna el valor Juan por defecto, pero al entrar al begin se le cambia el valor a Roberto. Y cuando sale, el valor que toma es el último valor que se le asignó, Roberto. O sea, Juan, por defecto, nunca salió, nunca se presentó. Pero sí, hasta antes de esta línea, ese valor era Juan. ¿Ya? ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando declaramos? En este caso, usar las convenciones de nombres de las variables, las que hablamos anteriormente. Máximo 128 caracteres ahora desde la 18.6. Tiene que comenzar con una letra, puede usar letra del número y los caracteres gato, dólar y guión bajo. ¿Ya? No ocupar palabras reservadas. Usar nombres de variables significativos. Significa que yo no le voy a colocar una variable b-x y tripio, no tengo idea qué es lo que va a hacer, ¿cierto? En este caso la idea es que la variable represente lo que va a guardar. Si voy a almacenar los nombres, b-nombre, o nombre, o como quieran, first name, lo que usted quiera. Pero que represente lo que va a guardar. ¿Ya? Utilizar la sentencia, en este caso la cláusula not null, cuando la variable debe almacenar un valor. Normalmente nosotros vamos a necesitar hacer cálculos aritméticos en una función o en un programa y hay valores que tienen que existir, porque de lo contrario me pueden dar error o me pueden dar, por ejemplo, si los valores tienen división, si es 0 o es nulo me va a dar error. Si tengo que hacer operaciones aritméticas y es nulo, me va a dar valor nulo. Entonces, ahí es donde yo tengo que exigir que sea no nulo. Para inicializar, se utilizan los dos puntos igual, que es la asignación, o la palabra default. La palabra default, les vuelvo a repetir, solo la pueden ocupar en el área de declaración. Dentro de la ejecución se ocupa la asignación a través de dos puntos igual. ¿Ya? Se declara un identificador por línea, es decir, yo no puedo colocar, 5 variables numéricas, entonces las separo por coma y les doy el tipo numérico. No. Si yo tengo 5 variables numéricas, son 5 líneas de declaración. Cada una con su tipo de datos. Su nombre, tipo de datos, su nombre, tipo de datos y así sucesivamente. Y como dice acá, evitar identificadores que tengan nombres de las columnas, en este caso de las tablas que nosotros vamos a utilizar. ¿Vamos bien? ¿Se está quedando bien? ¿Tienes sueño? Todos tenemos sueño. Me encantaría estar ahí en la cama. Bien, tipos de datos que nosotros vamos a tener. Los booleanos, true or false, y el null, también es booleano. Blob, los blobs son archivos de gran tamaño. B significa B-file, de binary, log, de gran tamaño, y ahí pueden ser imágenes, ¿cierto? Pueden tener audiovisuales, exactamente, video, música. B-file también almacena ese tipo de archivos. Las fechas, en este caso los clock o nclock también lo vamos a encontrar, los varchar 2 son archivos de gran tamaño en texto, pueden almacenar hasta 4 GB y 2000 caracteres en el caso del varchar 2. Acá también tenemos varchar, que son cadenas de caracteres, y los tipos de valores numéricos que tienen precisión y escala. ¿Ya? Nosotros declaramos un tipo de valores numéricos, tienen dos posibles valores, la precisión, número entero, la escala, números decimales. ¿Ya? Cuando hablamos de variables escalares, son las que nosotros normalmente utilizamos. ¿Ya? En este caso son las fechas, ¿cierto? La cadena de caracteres, valores booleanos o números. A eso se le llama variables escalares. ¿Ya? Y cuando escuchen eso son esos tipos de datos de una variable. No entendí eso. Lo anterior que decía, en la parte de abajo. Ojos de medianoche, ¿qué quiere decir eso? No es un texto. Ya, es solamente un texto. Sí. Yo lo estaba tomando como horario, como algo. Como que le estaban indicando ojo, Claro, ojo que a la medianoche. Claro,
Ojo, medianoche, los seres sin sombra, con cuidado. El tiempo frío. No, esto es un. Sí, Está vamos, indicando no, que es un libro, un cuento. Entiendo lo de cantidad de Lo que pasa es que esto es diferente a esto. Los dos son cadenas de Que caracteres. me acuerdo que cuando nos dijo que colocáramos una hora, hay que considerar, digamos, una cierta zona y él pensé que había que hacer. Ah, no, es el time stamp. Claro. Esos son los de tipo de fecha también. Pero igual lo he jugado en la medianoche. ¿Ya? Dentro de los valores escalares que decíamos, de tipo carácter vamos a encontrar char y varchar 2. Dentro de lo que son de tipo número vamos a encontrar el number, que es el que ocupamos normalmente, el binary integer, PLS integer, binary float y binary double. ¿Ya? En el caso de los booleanos, el true, el false, el null. Y en el caso de fecha, ahí van a aparecer date y el timestamp. Y acá vienen los timestamp con precisión, zona horaria, timestamp con precisión, zona horaria para mes, para segundo y todo eso. ¿Ya? Esos son tipos de datos escalares que nosotros comúnmente vamos a poder utilizar en horario. Declaración, ahí tenemos el identificador, el nombre, el tipo de datos y algunos con valores por defecto asignados. ¿Ya? Fíjense que aquí la fecha aparece con sysdate más 7, eso quiere decir que se está dando la fecha de la próxima semana. Cuando se ejecute el sistema, más 7 días. ¿Ya? ¿Estamos? Ojo con los valores que son con punto decimal. En este caso se representan con punto. Ahí está declarada una constante que es de tipo numérico 3,2. Significa que son 3 dígitos para la precisión y 2 dígitos para el escalar. En este caso 8.25. Ese es el número que se está almacenando en la variable. ¿Ya? Y en este caso válido está definido como un boolean, no puede ser vacío, nulo, y se le asigna por defecto true. Dentro del programa puede cambiar porque son variables. ¿Ya? Lo mismo para sacar otras declaraciones de variables. ¿Ya? Vamos a hacer un programita para que lo puedan ver. Aquí está lo que se llama variables por referencia, es decir, hacen referencia a otro tipo de variable para poder asignar el valor del tipo de dato que va a almacenar una variable. ¿Ya? El porcentaje type significa, por ejemplo, si yo digo que mi variable va a ser empleado.firstName porcentaje type, quiere decir que la variable va a ser del mismo tipo de la columna de la tabla empleado que se llama firstName. ¿Se entendió? La tabla employees tiene una columna que está declarada cuando se creó la estructura de datos y esa columna tiene un tipo de dato. La columna se llama firstName. El tipo de dato es un varchar 30. ¿Cierto? Varchar 230. Con el porcentaje type, yo le voy a decir a mi identificador, yo voy a decir, la variable que se llama bNombre va a ser igual a qué cosa? A empleado, que es la tabla, punto firstName, que es el campo, porcentaje type. Porcentaje type va a asumir el valor del tipo de dato y tamaño de ese campo, por lo tanto nombre va a ser varchar 2 de 30. Eso asegura de que cualquier campo que yo recupere no va a estar fuera del rango, como decíamos delante, si yo le hubiera dicho a ver nombre 20 y si yo lo definí en 30, va a haber un nombre que va a tener 30 y va a haber error. Entonces con el porcentaje type me evito esos errores. Y se evitan los errores de mantención, porque si las tablas, como decía Mario, yo las altero, es decir, las modifico porque llegó una persona que tiene un nombre de 50 caracteres, yo tengo que modificar la tabla. Pero con esto yo modifico la tabla solamente y el código no, porque el código no tengo que aumentarle el tamaño, porque va a asumir automáticamente lo que de la tabla viene. Eso es como lo más fácil, ahí la meterse más. Eso es lo para el partido de mantenimiento del código, es lo más eficiente. Porque yo hago referencia a, y se hace referencia a la tabla de donde voy a extraer los datos. ¿Ya? Entonces, aquí sería el identificador, como dice, el nombre de la tabla, el nombre de la columna, el porcentaje type. Pero también yo puedo hacer referencia a otra variable. Por ejemplo, si yo tengo varias variables que son del mismo tamaño, es decir, y del mismo tipo, por ejemplo, declaro comisión, descuento, valor neto, valor total y todo eso para una factura, todas son del mismo tipo de datos y el mismo tamaño. En vez de estar colocando number paréntesis 4, yo defino la primera y después la otra le digo
la variable que se llamaba, no sé, total, le puedo hacer total porcentaje type, la otra total porcentaje type, total porcentaje type. Es decir, todas las demás variables van a tomar el mismo tipo de dato y tamaño que tiene la total porcentaje, o sea, el total en este caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece por aquí? Balance porcentaje type. ¿Qué quiere decir eso? Que el balance mínimo, o la variable min balance, ¿qué tipo de dato tiene? Number 7,2. Porque toma el tipo y dato, tamaño de esa variable, que es la que está declarada. En el caso de B empleado apellido, lo que va a hacer es que toma de la tabla employees, punto last name, el campo last name, porcentaje type. Si last name está declarado como varchar 20, el B es varchar 20. ¿Sí? Asume el tamaño del... Hace referencia a ese tipo de dato y tamaño. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entiendes? Ahí lo vamos a ver en la práctica. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La primera ventaja es que evita los errores, en este caso cuando los tipos de datos son erróneos o los tamaños son diferentes. No necesita modificación la declaración de las variables y la definición de las columnas, lo que les decía antes. Si se hace mantención a las columnas, tengo que cambiar tamaño o cambiar el tipo de datos, que pasamos de fecha date a una fecha timestamp, no hay problema para el código, porque el código asume lo que tenga la tabla. Entonces, si la tabla se modifica, el código es eficiente. Y por último, el compilador PLSQL determina el tipo y el tamaño de la variable al momento de ser ejecutado el programa. ¿Ya? Por lo tanto, la gracia de acá es que se hace más eficiente. Desventajas que pueden tener: requiere que se consulte el diccionario de datos de la base de datos. Es decir, cuando yo le digo porcentaje type, al momento de compilar, ¿recuerdan ustedes la materia anterior cuando vimos el parsing, el fetching y todo ese tipo de cosas? Ya. En la primera etapa, cuando pasaba del parsing después al vending, que es donde se asignan las variables, él tiene que, al momento de leer la compilación, tiene que ir a decir, hay un porcentaje type que hace referencia a tal, tiene que ir a la base de datos, buscar el diccionario de datos, donde está esa columna declarada para saber de qué tamaño es. Y hay veces que si se repite 2 veces te hace otra función. Exactamente, por eso que dice que en grandes procesos este paso es extra, retarda de forma visible los tiempos de respuesta, entonces puede hacer más lento el proceso. ¿Está? De partida, entre comillas, hoy día estuve pegado todo el día, en la mañana el curso y en la tarde pegado. Y en una reunión que estábamos viendo hoy día, porque estábamos haciendo un desarrollo, donde se sacan unos reportes, hicimos unos cambios en las consultas y resulta que al hacer la consulta esta cosa demoraba más de 3 minutos, y eso es mucho. Entonces veíamos nosotros que índices, agregamos los índices, no se mejoraba. ¿Qué pasó? Que la consulta que habían realizado, los campos que estaban comparando los convirtieron a varchar. Entonces la búsqueda de caracteres era más lento que los valores de los campos originales, que eran números. Entonces cambiamos todo eso a valores numéricos y así, o sea, pinchaba y demostraba, pinchaba y demostraba. Entonces, lo que hablábamos anteriormente en la materia de los índices sí ayudan, pero a veces no es solo el índice el que hay que fijarse en el tipo de datos que estamos trabajando. Los tipos de datos de carácter son más complejos que los tipos de datos numéricos, por una cosa lógica: los computadores trabajan con números, y para poder trabajar con caracteres tienen que convertir esos números a caracteres, y esa conversión en una cantidad de datos enorme se nota visiblemente ese tiempo de respuesta, y acá puede pasar lo mismo, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo también cuando, y van a ser puntos de análisis cuando ustedes tengan que revisar los tiempos de respuesta de una consulta. Bien, variable bin. A muchos este concepto les complica entenderlo porque es un concepto ajeno a PLSQL. Es una variable que está fuera de lo que es un bloque PLSQL, ¿ya? Pero no es más que una variable, para entenderlo. Esto es como que yo, desde otro programa, le asigno a un programa un valor que lo va a ocupar dentro del programa del PLSQL. ¿Estamos? Entonces acá, las variables bin, como dice acá, son creadas en el ambiente de trabajo por lo que pueden ser usadas en diferentes bloques, que están de fuera, es decir, son globales. ¿Vamos?
no sé, por ejemplo aquí nosotros estamos en distintas salas, cada sala sea un bloque y nosotros tenemos un elemento que afuera lo podemos utilizar como STCOM. Y STCOM yo puedo ir a buscar un recurso y traerlo acá y lo puedo jugar. Esta sala puede ir a buscar el recurso, traerlo acá y utilizarlo. Pero no es de la sala. Sirve para todos. Es decir, que está fuera y al ser global pueden ocupar todos los bloques que tengan ustedes desarrollados. ¿Ya? Ahí vamos a ver un ejemplito para que se entienda. ¿Cómo se crea? ¿Con la palabra var o con la palabra variable? Fuera de un bloque. ¿Ya? Se le pueden asignar valores con la palabra clave exec o execute, que después vamos a verla. Se referencian anteponiendo dos puntos, es decir, yo la declaro, le doy un nombre y cuando la quiero llamar, dos puntos y el nombre. A diferencia de las variables que nosotros declaramos en un bloque que se llaman solo por su nombre. ¿Estamos? Permite que la base de datos genere un solo plan de ejecución para la misma sentencia SQL. ¿Se acuerdan del plan de ejecución? Parsing, binding. En el binding se asignan esos valores y están dentro del mismo plan de ejecución. ¿Ya? Se utilizan en sentencias SQL como en bloques PLSQL y en el SQL dinámico se definen y se usan en tiempo de ejecución. Esto evita la inyección de código SQL. ¿Han escuchado del famoso SQL injection? Que es como atacan las bases de datos y comienzan a vulnerar la seguridad. Ya. El SQL dinámico, que ustedes lo van a ver el próximo semestre, en taller de base de datos, es incorporar código, que no es código para la vista de los sistemas, porque es una cadena de caracteres, pero es un código que está oculto. Y ahí se ocupan las variables bind por lo mismo, porque no le estoy mostrando el valor de las variables a cualquiera que quiera hacer un SQL injection. Es decir, inyectar un código SQL que comienza a capturar los datos y a robar información. ¿Ya? Es como un hackeo. Exacto, pero la base de datos. Porque el hackeo puede ser a nivel de sistema, puede ser a nivel de aplicación, pero en este caso es la base de datos. Y yo ¿Cómo se puedo... llama SQL Injection, sí. Sí, como dice ahí, inyección de código SQL. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la declaro? Va o variable, el nombre, tal cual como ustedes declaran una variable, tipo de dato, en este caso el tipo de dato son solo esos que están aquí. Puede ser chat con un tamaño, puede ser varchar2 con un tamaño opcional, puede ser number, aquí no se declara ni precisión ni escala, puede ser binary float, binary double, clock, block y bfile, que son de gran tamaño, son tres. ¿Ya? Esos son los tipos de datos que pueden ocupar este tipo de variables. No son todos, por ejemplo, en este caso ustedes ven, no hay un boolean, tampoco hay un date. ¿Ya? Son solo esos tipos de datos que pueden ocupar las variables de tipo var. Se declaran con un nombre, se le asigna un valor fuera de un bloque con exec, dos puntos, el nombre, dos puntos igual y el valor, afuera del bloque. Dentro de un bloque PLSQL solamente coloco dos puntos, el nombre de la variable, dos puntos igual y el valor punto y coma que le voy a asignar. Eso es dentro de un bloque. Como es una variable, dentro del bloque se puede modificar, así como está haciendo acá, se le está asignando un valor. Y fuera del bloque lo puedo utilizar, es decir, lo puedo llamar de otro bloque, lo puedo poner en otra sentencia, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, declara la variable, se le asigna un valor, en este caso está declarada la variable porcentaje y esto es la variable resultado. Después se le asigna un valor al porcentaje, se declara una variable valor, se declara en el área de ejecución la asignación del resultado, que viene siendo el valor de 1500 multiplicado por el porcentaje que viene de afuera, que es 0.25. ¿Ya? Y después fuera, aquí termina el bloque, fuera con la palabra reservada print, que es como imprimir, el nombre de la variable, sin los dos puntos, porque la variable que está en bruto está fuera. Y ahí me muestra por la salida de script el valor de esa variable. ¿Ya? Otro ejemplo, nosotros podemos ocupar las variables y dentro del bloque, por la misma salida de BMS que vimos el día martes, puedo lanzar el valor de la variable, pero siempre referenciándola, fíjense, con los dos puntos antes del nombre. ¿Ya?
Buenas prácticas. Una variable de bloque, PLSQL, se inicia con una V, que es variable, y una variable bin se inicia con la B alta, o B, ¿cierto? Que sería una variable bin. Para identificar solamente. La B larga es de bin y la B corta es de Variable. La bin es externa, la B es interna. ¿Ya? Bien, voy a hacer unos ejemplos y de ahí nos tiramos por la parte de recuperar datos desde la base. Sí, hay que verificar nomás que esté bien la norma recién se ¿Y fijó. cómo calla que está Ya. Pasamos un poco. Entonces, aquí tenemos la estructura del bloque. Lo primero que vamos a hacer es declarar variables. Y vamos a aprovechar de ocupar variables fin. Entonces acá se puede escribir con la palabra var o se puede escribir con la palabra variable. ¿Ya? Va el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, yo voy a ocupar una variable que diga nombre y que va a ser del tipo varchar2 y de un tamaño 100. ¿Explicó? Variable, otra variable, que va a llamarse edad, y esto va a ser de tipo number. ¿Me explicó? Ojo, le puse nombre, no digo el ojo de la variable. Ojo, ahí, si ustedes se fijan, yo puse nombre y edad. ¿Va a funcionar si no le puse la B alta? ¿Dónde? ¿Edad? Va a funcionar igual, porque es un nombre. Si yo le coloco, como les dije, X2532, va a funcionar igual, es un nombre. Las buenas prácticas me dicen que yo, para identificarla dentro o fuera de los bloques, le coloque la letra B y acá le coloque la letra B. Con mayúscula, minúscula da exactamente lo mismo porque... Va a ser la misma función. Exactamente, porque no es case sensitive, no hay diferencia entre B alta o B. Si lo escribo con mayúscula, el sistema lo va a trabajar como si fuera mayúscula o minúscula, da lo mismo. Pero después se repite siempre la misma. Pero da lo mismo, si después lo llamo como minúscula, va a funcionar igual. Porque no hay diferencia entre las mayúsculas y minúsculas, porque en el caso de Oracle, como PLSQL de Oracle, no es case sensitive, no hace diferencia entre tipos de letras. A menos que vayan entre las dobles comillas, y ahí sí es forzar una diferencia entre mayúscula y minúscula. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer dos declaraciones. Esta que está, la B nombre, la voy a pedir fuera del bloque. El bloque comienza aquí, lo voy a pedir fuera. Y aquí yo lo voy a solicitar por la palabra exec. ¿Ya? O execute, cualquiera de las dos va a funcionar. La voy a colocar con exec. Y aquí, si la referencio para asignarle un valor, tiene que ir con 2 puntos. Y en este caso, 2 puntos y el nombre de la variable, B-nombre. 2 puntos igual para asignar un valor. Y aquí yo puedo ocupar mi variable de sustitución, que es el ampersand. Y le puedo pedir por teclado que me ingrese un valor. ¿Ya? Dentro de acá, voy a decir, ejemplo, declarar una variable que se va a llamar fNAC, fecha de nacimiento, y le voy a colocar que es de tipo D. ¿Ya? Punto y coma. Y aquí abajo, en el begin, yo le voy a decir que va a ocupar la variable bin, con puntos, B-edad, y le va a asignar el valor de, en este caso, va a ser fNAC y bajo. Antes de eso, vamos a pedir que esa variable de bajo fNAC sea igual a ampersand fecha nacimiento. Punto. Y la edad va a ser igual a el sysdate menos
Esto son días. Lo voy a dividir por 365 y eso lo voy a redondar. Ya. Es una expresión aritmética. Estaba restando dos fechas, me va a dar un número, ese número lo voy a dividir por la cantidad de días que tiene el año y eso lo estoy redondeando para que no me dé con números decimales. Entonces, esto se definió como number, así que va a recibir un valor numérico. ¿Vamos? Y aquí vamos a dar una salida de BMS, output, punto put, un bajo line. Y entre paréntesis, vamos a escribir vamos a colocar la variable nombre, sería dos puntos, b alta y un bajo nombre, la variable bin, ¿cierto? La voy a concatenar con un espacio, tiene actualmente espacio concatena y aquí voy a ocupar la otra variable, los puntos b y un bajo el A. ¿Vamos? Y eso es punto y todo. Y ahí termina la salida. Podría yo colocar otra salida si quiero, ocupar la otra variable, entonces voy a decir acá punto V, voy a decir de nombre nació con fecha y aquí le coloco la variable b y un bajo f. Exception es para manejar los errores. Si es que hubiera algún error, él lo captura y me manda un mensaje. Entonces aquí yo voy a ocupar when, o sea, cuando, other, que sería cualquier error. Entonces, then, ejecute un mensaje. ¿Ya? Y el mensaje va a decir ocurrió un error inesperado. Ya. Y ahí termina el ¿vamos? Y después, si yo quisiera visualizar los valores de mis variables bin, yo puedo ocupar la palabra print, espacio, y el nombre de la primera variable, de nombre, print de edad. Y ahí vamos a ver. Ese valor lo puedo ocupar en otro bloque, lo puedo ocupar aquí mismo y todo. Vamos a habilitar la salida de BMS en B, salida de BMS. Se va a habilitar acá. La voy a conectar. Y le voy a decir que se conecte a la misma conexión que está ejecutando la sentencia, HR. Y aquí va a aparecer todo lo que tenga yo en DBMS, a menos que acá afuera le colocara set server output on, es decir, para que salga por la salida de script. ¿Estamos? Entonces aquí armamos un bloque que ya tiene variables bin, variables internas, salida de BMS, cálculo y cambios de variables tanto afuera como dentro. Veamos si funciona. Ah, ojo, aquí me va a faltar algo. Tengo que colocarlo entre comillas simples porque es una cadena de caracteres. ¿Ya? De lo contrario, me va a salir el error que me salió de y la fecha de nacimiento acá también tiene que ser entre comillas porque la fecha de nacimiento es un formato fecha. Profe, y abajo donde dice V-fecha,
Gracias. Sí, ahí me va a salir el típico error de identificador no válido. Falta de declarar. ¿Ya? ¿Ves? Ya está aprendiendo. De todas formas, uno aprende de los errores. Por eso que ahí es donde uno aprende, cuando se equivoca. Si no se equivocara uno nunca, es terrible porque cuando uno se equivoca, no se equivocó nunca, uno se frustra. Es terrible. Aprendo mucho. Sí. Pero una cosa es equivocarse, pero lo otro pensar siempre con lo mismo. Ahí voy a ejecutar. Me pide el valor para el nombre. Y aquí le voy a colocar 25. a ver, ya, Nicolás. Y me pide la fecha de nacimiento. En este caso, vamos a colocar 10, 10, 11, 9, 5. Y ahí me va a dar la respuesta. Me dice que Nicolás nació con fecha 10 del 11 del 74 y Nicolás tiene actualmente 52 años. ¿Es verdad? Nicolás nació. Sí. Mi papá tiene esa razón. Pero el noviembre está en un par de meses más. Como yo hice el round, lo aproximó porque está pasado del año, es decir, estamos en... seguramente por fecha, si estamos en mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Faltan 6 meses, menos de 6 meses. Entonces, pero lo aproximó. ¿Ya? Si yo quiero que me dé la edad exacta y que no me aproxime, aquí lo cambiamos por round. Entonces aquí va a cambiar. Entonces, Nicolás lo vamos a dejar tal cual y la fecha de nacimiento 10 del 11 de 1954. Y ahí, esa es la edad exacta, 51. ¿Estamos? Ese es un programa, ocupo variables externas y fíjense que aquí en la salida de... solo. Esto lo bloqueó, tengo que ejecutar. ¿Y ahí cuál es el nombre que tiene la variable? Nicolás. ¿Cuál es la edad? Aquí abajo debe aparecer. Ahí no se ve. No mostró la edad. Pero ahí tendría que tener el valor que tomó la variable internamente de 50. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora hay que hacer la práctica. Pero vamos a ver la otra parte. ¿Puedes mostrar el código? Sí, voy a cerrar acá. Esa es la primera parte que está fuera del bloque de la variable bin. ¿Ya? Entonces aquí se declara la variable. Voy a declarar. Voy a comentar a ver si. Declaración de variable val. Esto es declaración. Esto lo voy a colocar afuera. Arriba. Esto es asignación o inicialización. Asignación de valor a variable main fuera del bloque. Acá inicio del bloque anónimo. Y de aquí ya ustedes saben que es el área de declaración, área de ejecución, termino el bloque. Y acá esto es imprimir. Salida script. Valor
ahí teníamos. Un bloque completo, con variables, con cálculo. Y ahora lo que vamos a incorporar es cómo yo uso los datos de mi base de datos para poder trabajarlos en un bloque. ¿Ya? Entonces, obtener información en bloque PLSQL usando las variables escalares big. Lo primero y más importante es que ustedes van a utilizar la sentencia select. ¿Ya? La sentencia select es la que consulta los datos, es la que trae los datos. Pero acá va a haber un cambio en la sentencia select porque se le va a incorporar una nueva cláusula que se llama into. Nosotros conocíamos select, from, where, group by, having, order. Ahora vamos a conocer el select into. Porque el select dice, tráigame estos valores, into, guárdelos en estas variables. Porque nosotros no podemos ocupar los nombres que vienen desde la tabla. Para eso necesitamos que los valores se guarden en una variable que está declarada dentro del bloque. ¿Ya? Entonces, por eso dice acá que el select con la cláusula into puede recuperar los valores de una sola fila. Ojo, una sola fila. Si a mí me trae más de una fila, me va a dar un error, porque las variables solo pueden guardar un valor. No hay forma de... Sí, sí, pero no una variable. Ah, ya. Es un cursor. Ah. Y después vamos a ver lo que son los cursores, vamos a ver lo que son los registros, las tablas y todo ese tipo de datos compuestos. ¿Ya? Pero por ahora lo que estamos aprendiendo es que la variable solo puede aceptar un valor. ¿Ya? Para recuperar datos desde la base de datos, entonces utilizamos la sentencia select cuando el valor recuperado se debe almacenar en una variable mediante la cláusula into. El mismo número de variables que hay en la cláusula into debe ser la cantidad de columnas que recupere la sentencia select. Si la select trae 3 columnas, tengo que tener 3 variables. Si trae una columna, tengo que tener una variable. Si hay diferencia, error. ¿Estamos? Puede contener todos los elementos propios del lenguaje SQL, lo que ustedes ya conocen. Funciones, subconsulta, join, ¿cómo se llama esta cosa? Operadores de tipo group by y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Es una consulta. Si se requiere recuperar múltiples filas, se debe hacer uso de los cursores. ¿Ya? El cursor, después lo vamos a ver en profundidad, el cursor es una caja que recibe y guarda y después yo tengo que, es como un baúl, y después yo tengo que entrar a sacar. Y voy uno por uno sacando. Y ahí lleva un puntero. Como lo que pasa en la API cuando se guarda la información que va ¿En la qué? en la API, como cuando va a guardar esta información. Claro, porque trae los datos, los guarda y después yo los puedo ocupar. Y esos datos después, se sube simpático, porque es igual que una caja. La caja la tengo que abrir, la tengo que leer, extrayéndola, y después tengo que cerrar, para que vuelvan a estar todos los datos dentro. Esto se enseña mucho cuando lo vemos, es como cuando ustedes tienen niños chicos y tienen que guardar todas las cositas del baúl después de jugar, que no lo hacen nunca, pero después lo hacen los papás en ese sentido. Es lo mismo, porque cuando se abre un cursor, para que se vuelva a utilizar tiene que cerrarse. Entonces, si el cursor queda abierto, no se puede volver a utilizar. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después, en cursor. Entonces, la sentencia select para recuperar va a ser, a diferencia de la que teníamos antes, lo único que se incorpora es la cláusula into, donde van a ir las variables que reciben los valores desde la base. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Ustedes después pueden replicar ese mismo, pero vamos a hacer el ejemplo con lo que ya tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya no voy a ocupar la variable bin de acá arriba. O sí, sí la voy a ocupar. La variable bin, sí, la vamos a ocupar. La edad también la vamos a hacer todo igual. Lo único que no voy a ejecutar es esto. No voy a pedir el nombre porque lo voy a traer de la base de datos. La fecha de nacimiento la vamos a cambiar a ver. Voy a hacer otro código para que tengamos dos. La gracia de esto es que ustedes pueden hacer esto, Control C,
aquí estas variables no las voy a declarar porque están declaradas arriba. Aquí voy a ocupar una fecha de contrato B con ya, en este caso BF contrato, y aquí le voy a colocar una variable de tipo referencial, y esto va a ser que la F contrato va a ser igual a employees, ¿ya? Punto. ¿Qué campo tengo yo la fecha de contrato? ¿Qué campo? Sí, ya lo dije. ¿Quieres date? Porcentaje. Date. Entonces lo que estoy diciendo ahí es que esa variable va a ser del mismo tipo de dato y tamaño que el campo GireDate de la tabla employees. ¿Podría haberle puesto date? Sí, porque es el mismo tipo. Pero de esa forma vemos cómo aplicamos también variables referenciales, ¿ya? De tipo referencial. Entonces, la fecha de contrato, y por otro lado, acá vamos a hacer la consulta. Entonces, esto no lo voy a ocupar, pero voy a hacer la consulta. Select, y aquí voy a traer el nombre, que sería first name, first name, y lo voy a concatenar con el last name, ¿ya? Coma, la fecha, GireDate, into, y aquí le voy a decir que el first name me lo guarde en la variable de bajo nombre, coma, y la fecha me la guarde en la variable de bajo F contrato. From, desde la tabla employees, ¿ya? Where, y aquí voy a colocar la condición, recuerden que solo puedo recuperar una fila, entonces aquí employee ID sea igual a una variable que voy a declarar aquí arriba. Tengo la edad, tengo el nombre, voy a declarar la variable de ¿ya? El nombre lo estoy ocupando, la edad la voy a ocupar, no voy a ocupar edad, aquí se va a llamar de años de contrato, y voy a declarar otra variable var, que la vamos a ocupar para bajo ID, ¿ya? Y esto va a ser de tipo ¿ya? Y aquí arriba, antes de la consulta, vamos a pedir el valor de la variable ID. Va a ser igual a una variable paramétrica que diga ID. ¿Ya? Entonces, esta variable que está declarada como un bin, le voy a asignar un valor que me va a entregar por teclado, va a ir y va a filtrar acá esa variable que sería b-id-m, punto y coma, pero aquí tengo que ocupar con los puntos y coma. Y acá coloqué b-años, voy a decir que la fecha actual menos la fecha que le coloqué F contrato. Y aquí es la misma cosa. Entonces acá la palabra nombre, ya lo tengo acá arriba, fue contratado con fecha, en este caso la fecha es de
actualmente tantos, aquí menciona, años, y lo vamos a concatenar por otra cadena. Tiene actualmente tantos años en la empresa. Ahora vamos a ejecutar este bloque completito, de aquí para las variables hasta acá. Voy a abrir la salida de BMS, voy a limpiarla y ahora voy a ejecutar esas semanas. De todo lo que está ahí me debiera pedir el ID del empleado. ¿Sí? Y el ID, yo sé que hay uno que tiene el ID 100, que es Kevin. King, parece, Stephen King. ¿Ya? Y ahí. Stephen King fue contratado con fecha 17 de junio de 2003 y tiene actualmente 22 años en la empresa. Detalle, aquí, me faltó un espacio en blanco, pero se ejecutó, se ejecutó. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Modificar acá. Entonces aquí le coloco un espacio en blanco y vuelvo con cadena. Vuelvo a ejecutar, ojo, vuelvo a ejecutar, ya, nombre, cancelar. Se está ejecutando errores, ya. Ahora sí. ID 101. ¿Se existió 101? Parece que sí. Nena Cocha fue contratado con fecha 21 de septiembre del 2005 y tiene actualmente 20 años en la empresa. Y así sucesivamente. Lo que vamos a aprender después es que eso lo puedo meter en un ciclo. Mientras haya datos, recorre. Y lo va a tirar. Y eso lo va a trabajar con un cursor. Trae los datos, recorre los datos y va avanzando. Entonces se puede sacar todos los valores que están. Por eso ya hablo de esa caja que tiene que estar cerrada. O sea, si queremos ingresar. Después viene para poder trabajarlo con otra cosa. Ya. ¿Ya? ¿Estamos? Primera clase o primera semana de esta nueva materia, ¿qué tal? ¿Quién? ¿Entretenido? Sí, está bueno. Sí, es más entretenido que todo lo demás. Antiguamente era el cortacabezas de esta asignatura. Porque toda la gente tiene que saber hacer. ¿Qué creen ustedes que es lo más difícil de acá? Aparte de todo, Ingresar los datos. Lo más difícil va a ser cuando ustedes tengan que ejecutar la consulta que traiga los datos que tienen que mostrar o almacenar. Por eso yo les he dicho de todo el semestre. Por el tema de la buena Lo más difícil es la consulta. Lo más difícil es la consulta. Porque claro, esa consulta es fácil. Pero yo voy a pedirle a lo mejor háganme la liquidación de sueldo, donde van a tener datos en distintas tablas y tienen que hacer grupos y todo eso. ¿Ya? ¿Ahí termina entonces? ¿O va a seguir? No, sí, queda un poquito aquí para ir entendiendo los bloques PLSQL. Se fijan que aquí de pronto nos pueden dar errores. Por ejemplo, ahí hay un error que dice que no se ha encontrado ningún dato. Por ejemplo, si yo hago eso con mi bloque que acabo de ejecutar, vamos a ver la salida de BMS. Como yo ya tengo un control de errores, aquí, OCR, yo podría ver que si ejecuto esta sentencia, me va a pedir el ID, yo le voy a colocar el ID 10. Yo sé que no existe. Vamos a ver qué es lo que dice. Si se cae el sistema o me captura el error. ¿Qué pasó? Capturó el error. ¿El sistema cerró bien? Sí. Si yo no capturo el error, si no lo capturo, es decir, si esto yo lo comento y ejecuto mi sentencia, y le doy, yo sé que es un error, ¿qué pasó con el sistema? No me dio ni una respuesta y se cayó. Esto es lo que no tiene que pasar.
Un programa no puede caerse. El programa tiene que tener continuidad y informarle al usuario qué es lo que está pasando. Ahora eso, ocurrió un error inesperado, es una respuesta ambigua, porque no sé cuál es el error. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar, esto lo vamos a ver el próximo semestre, pero se lo podemos confirmar ahora. ¿Ya? Yo puedo capturar el error que se generó. Entonces, acá yo tengo que declarar unas variables, una que se va a llamar b code de error, que eso va a ser un number de tipo numérico, y otra que se va a llamar b-msg-error, que va a ser de tipo varchar 2, y esto lo vamos a definir de 300. Son variables que van a recibir un valor. Después acá abajo, antes de mandar un mensaje, yo voy a ocupar esas variables b-error y le voy a asignar con una función que se llama sqlcode, ¿ya? Punto y coma. Eso captura el código, el número del error, y el b-msg error va a ser igual a sqlerrm, punto y coma. Y eso captura el mensaje del error, son funciones. Entonces ahora ha ocurrido un error inesperado y yo podría decir esto, aparte de mandar ese mensaje, control C, control V, y le voy a decir acá, ojo, medianoche. Le voy a decir acá el código que dijimos que era b-code error, lo concateno con un espacio blanco, puedo colocar ni siquiera un asterisco, y lo concateno con el b-msg. Entonces aquí sería el código y el mensaje. Veamos qué pasa. Voy a ejecutar esto. Entonces ahí ya estamos ocupando todos los espacios del bloque. Declaración, begin, exception y end. Voy a colocar el 10, que no existe, y ahí me va a decir, ha ocurrido un error, código 100, hora tanto, no se ha encontrado ningún dato. O sea, concatenó los errores, no, y los juntó para que lo tirara como mensaje. O sea, en cierto modo yo capturé el error, porque es un error definido por el sistema. Hay errores que yo puedo definir como usuario, errores que no son errores, pero para el sistema puede ser un error. Por ejemplo, ingresar un salario menor a 0 o igual a 0. Si yo estoy registrando un valor y el salario, alguien se tuvo dislexia digital, pasó a llevar el signo menos y quedó como menos 2000, yo tengo la capacidad de capturar ese error y decir, se generó un error. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes? No está ¿Cómo? No, eso es una variable que tengo que declarar acá arriba. Yo podría decir en una variable del tipo error, y podría decir del tipo error salary, y eso va a ser el tipo de dato de un error, se llama exception. Entonces, eso es un tipo de error. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Yo puedo decir, por ejemplo, voy a ingresar acá una variable, otra variable, la voy a colocar aquí, b-salary, va a ser de tipo number, y le voy a pedir que me ingresen un valor de salary. b-salary punto igual, ingresen un valor sueldo punto igual. Y acá voy a capturar el error aquí. Voy a decir si b, si
el salario es menor o igual a 0, entonces va a ser ahí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Me va a decir que hay un error. ¿Y cómo le digo yo que hay un error? Lo esfuerzo y le digo raise B y un bajo salary B. En mayúscula. No, pero es este. Empty. Y aquí estamos metiendo materia que ya vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí estoy Esto listo es ya. para Vamos. especificar dónde está el error. Ojo, el OTEX es el último que tiene que ir en la parte de los errores, porque si lo pongo al principio va a capturar todos los errores. ¿Ya? Entonces acá, cuando el error sea ese, entonces tengo que mandar un mensaje. Como profe, eso tiene que ir al principio. No, al final. No, el OTEX al final. Ah, ya. Todos los demás errores que quiero controlar pueden ir al principio, porque por ejemplo el no data phone existe, el too many row existe, el div 0 existe, el duplicate index existe y así, ¿ya? Pero normalmente uno ocupa este porque es más fácil este con los códigos y yo independiente igual sea, ¿ya? Pero aquí quiero que vean cuando hay un error que no es un error, porque este error yo lo estoy forzando a que sea un error, ¿ya? Entonces aquí le va a decir, ocurrió un error inesperado, ¿ya? Se asignó un salario menor a C, menor o igual a C, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Vamos a ver la salida de BMS. Voy a limpiar acá. Voy a ejecutar mi sentencia. Voy a ejecutar esa sentencia. Me va a pedir el ID. Yo voy a colocar un ID válido, ¿ya? Voy a colocar el 178. Sé que ese no tiene departamento, pero no importa. Me va a pedir el sueldo. Yo voy a decir 0. Pusimos un if que decía que si era menor o igual a 0, mandaba el error. Y aquí está la salida. Entonces, eso es un error definido por el usuario. Por ejemplo, que ustedes estén calculando un sistema de notas y la sumatoria o el valor con el cual calculan le ingresan un valor 0 que no puede ser dividido por 0 porque es un error. También yo puedo decir que la nota no puede ser menor a un 1.0 o menor a un 2. En algunos colegios trabajan con escala de 2 a 6, cosas así. Entonces, dentro de un programa ustedes pueden controlar todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Bien, vamos a soltar acá y vamos a ver acá. Entonces, como les decía, este error es un error que se puede controlar. Eso significa que en el exception yo podría colocar when no data phone, then mande el mensaje. O como lo hicimos con el other. ¿Ya? El de acá abajo, el 2, dice la recuperación exacta devuelve un número de filas mayor a lo solicitado. Como les decía, las variables solo pueden almacenar o recibir un valor. Si yo no filtro por el ID y filtro, por ejemplo, por un nombre, por fecha de contrato, podría devolverme muchas filas. Y eso significa el error de too many rows, es decir, demasiadas filas para recuperar. ¿Ya? Si yo quiero trabajar con muchas filas, se necesita ocupar el objeto que se llama cursor. ¿Ya? Entonces, esos son errores típicos de una sentencia select, cuando uno tiene que tener claro qué es lo que va a recibir. Entonces, la consulta va a tener que tener un filtro para que haga la salida que uno espera. Normalmente uno va a filtrar por los primary key cuando necesita que solo se retorne una fila. ¿Ya? Pero podrían darse estos errores.
Aquí dice error de conversión de carga. Esto es el típico cuando yo mando un valor que viene desde la base de datos y lo almaceno en una variable que tiene un tipo de datos diferente. Por ejemplo, estoy recuperando un valor numérico y lo estoy guardando en un varchar. De forma implícita lo va a aceptar. Pero si yo tengo un varchar y lo voy a guardar en una variable numérica, error. Porque la conversión no se puede hacer en forma implícita. ¿Estamos? Acá este otro dice no hay suficientes valores. ¿Ya? Eso es porque, fíjense, aquí tengo el first name, tengo el salary y tengo el tipo de trabajo. ¿Cuántas variables tengo acá abajo? 2. ¿Cuántos campos me mandó? 3. Entonces la diferencia es porque le falta una variable donde pueda recantar el valor que está mandando. Y a la inversa pasaría lo mismo. Si yo pongo 3 variables y solo recupero 2 columnas, también me va a dar un error. ¿Ya? Son típicos errores que podríamos ver al momento de. Y aquí tengo bloques con variables bin, que ya los vimos, que se los mostré ya, pero la idea es que ustedes después puedan practicarlo también en su casa. ¿Ya? Ahí yo les puedo subir el código que hice recién. Y ahí estaríamos con la materia de esta semana. Hay prácticas, como en todas las clases, por lo tanto hay casos que están propuestos para que ustedes los puedan revisar. Por tiempo yo les diría que nos queda media hora que podríamos hacer la práctica. Pero los veo que están ahí durmiendo. No. Hemos aquí sentado toda la semana. Pero nos hemos acostado todos los días. No, pues, hasta las 4:30 de la mañana. Ya estoy trabajando. ¿Estamos? Entonces, esas prácticas no son difíciles porque ya lo que vimos ustedes lo pueden hacer. ¿Estamos? Voy a subirle los códigos y estaríamos con la materia de esta semana. La próxima semana tenemos DMN. Vamos a trabajar con los inserts de Net Today la próxima semana. ¿Ya? Para que podamos incorporarlo en un blog. Y además, las unidades léxicas. Aquí vamos a tener bloque aliado. Van a aparecer el bloque, un bloque dentro de otro bloque. Veamos. Para esta grabación. Ah, mira. Ya, lo voy a subir al canal de YouTube. Lo voy a cortar. No eso puedo. sí. Ah, justo. 1 hora 28, pero se corta como 20 minutos, lo subo al canal.